Persiguiendo el jade, capítulo 86. La solapa de la tienda no estaba completamente cerrada, lo que permitía la entrada del viento frío. Esto hizo que la vela sobre la mesa parpadeara casi apagándose y provocó que toda la tienda alternara entre luz y sombra. Las yemas de los dedos de Sitchen tamborileaban inquietas sobre la mesa, su apuesto rostro surcado por las sombras cambiantes de la tenue luz de la vela. Sus ojos se oscurecieron cada vez más, volviéndose indescifrable. ¿Estás molesta porque te oculté esto esta vez? Fan Chanyu estaba a punto de hablar cuando el viento frío apagó la vela. Al incorporarse, una mano le agarró la suya. El agarre no fue ni demasiado fuerte ni demasiado flojo, pero sí lo suficiente como para impedirle librarse fácilmente. La voz grave de Sitchen resonó en la oscuridad. Ya te he hablado de un enemigo formidable. La última vez que estuve a punto de morir a sus manos fue por culpa de un traidor del ejército. Involucrarte a ti y a tu hermana a la ligera podría ponerlos en peligro. Cuanta menos gente lo sepa, menor será el peligro. Por eso acepté tu malentendido cuando pensaste que yo solo era un soldado raso. Hay algo más por lo que debo disculparme. Tu hermana fue secuestrada por los rebeldes porque confundieron con un miembro de la familia Xie. Fan Chanyu había intuido que el secuestro de Channin estaba relacionado con Sitchen cuando Xie Kui lo mencionó anteriormente. Al escucharlo ahora directamente de Sitchen, su rostro aún reflejaba un instante de confusión. En el exterior, las cestas de fuego de 3 patas que usaban para iluminar estaban cubiertas con improvisados refugios contra la lluvia. El tenue resplandor del exterior permitía vislumbrar vagamente todo lo que había dentro de la tienda. Sitchen vio la expresión en el rostro de Fan Chanyu y continuó. ¿Conoces al hombre que secuestró a Channin? Es el rebelde que se hizo pasar por funcionario de impuestos sobre el grano e incitó a la multitud a rodear la ciudad. Es Sui Yuanqing, el príncipe heredero del príncipe de Chanxing. Ahora Fan Chanyu estaba verdaderamente atónita. Ese canalla era el príncipe heredero de los rebeldes. Sus grandes ojos almendrados parecían ámbar cuando dirigió su mirada a Sitchen, quien momentáneamente oscureció su mirada. Ella preguntó: ¿La herida en tu pecho te la infligió él cuando rescataste a Channin? La frente de Sitchen se frunció ligeramente, reacio a admitir que Sui Yuanqing lo había herido y que había estado postrado en cama durante tanto tiempo. Soltó a Fan Chanyu y dijo: lo capturé con vida. Si Fan Chanyu se había sentido culpable por el calvario de Channin tras de escuchar las palabras de Xie Kui, creyendo que su cercanía con Sitchen había sido la causa de la desgracia de su hermana, ahora comprendía la historia completa. Sus sentimientos eran aún más complejos. Si no hubiera sido por los esfuerzos por proteger el condado de Qinping, no se habría ganado la enemistad de ese canalla y él no habría buscado venganza en su casa. Si no hubiera ido a su casa para vengarse, no habría visto el cuadro, no había reconocido a Yan Chen y no habría secuestrado a Channin para amenazar a Yan Chen. Pero en esta vida no hay lugar para las dudas, e incluso si pudiera volver atrás, probablemente elegiría secuestrar a alguien para salvar al condado de Qinping. Esta vez, sin embargo, sería más decidida y acabaría con la vida del rebelde de un solo golpe. Tras un momento de silencio para recomponerse, Fan Chanyu dijo: el secuestro de Channin no es enteramente tu culpa. Yo también tengo parte de responsabilidad. Además, resultaste gravemente herido al rescatar a Channin, así que no me debes nada. No hay necesidad de disculparse. En cuanto a que me engañaras en la montaña, hizo una pausa antes de continuar. Estabas pendiente de mi hermana y de mí. No puedo culparte de eso. Su inusual calma hizo que Sitchen frunciera aún más el ceño. Podía intuir lo que iba a decir a continuación, y solo pensarlo hacía que le resultara más difícil reprimir las oscuras emociones que alberga el corazón. Se llevó una mano a la frente, intentando controlar su agitación. Cuando dijiste que teníamos que hablar, ¿pensabas sugerir que nos separáramos de nuevo?
Fan Chanyu se atragantó ligeramente pensando para sí misma en realidad no habían hablado de esto muchas veces antes. Además, su anterior arreglo de matrimonio falso había sido acortado de antemano. Ella respondió con sinceridad: nunca hemos estado juntos de verdad, así que no se puede considerar una separación. Cuando pronunció estas palabras sintió un cambio repentino en el ambiente que rodeaba a la persona que estaba a su lado. El corazón de Fan Chanyu dio un vuelco inexplicablemente. Chen levantó lentamente sus párpados y preguntó: ¿Nunca hemos estado juntos? Fan Chanyu sostuvo su mirada intimidante, con los ojos suaves pero firmes. Si te refieres a aquellos días en el condado de Kimpin, contrajiste matrimonio conmigo en ese entonces y teníamos un acuerdo. Además usaste un nombre falso. No existe tal persona en este mundo, así que ni siquiera ese certificado de matrimonio sería válido. No cuenta como si estuviéramos juntos. Chen apartó la mirada de ella bajando la vista. Sus espesas pestañas negras eran como alas plegadas de un cuervo oscuro. Entonces, ¿por qué viniste a buscarme? ¿Por qué querías que volviera contigo? ¿Y por qué te atreviste a intentar a luchar en mi lugar en el campo de batalla? La comosura de sus labios se curvó en una sonrisa fría. Fan Chanyu lo miró y su mirada se suavizó gradualmente, pero tras esa dulzura parecía haber algo más fuerte que la sostenía. Dijo: porque en aquel entonces tú eras Yan Chen. Un leve atisbo de confusión brilló en los ojos, normalmente fríos y arrogantes, de Chen, y preguntó con voz ronca: ¿acaso no era yo? Fan Chanyu respondió: la persona no ha cambiado, pero todo lo que representa sí. Cuando eras Yan Chen, eras tú mismo. Como marqués de Wuhan, eres mucho más que tú mismo. Eres un gran héroe admirado por todos y el único hijo del general Xie. La, la digna esposa del marqués debería ser una muchacha gentil y virtuosa, experta en la administración del hogar, como mencionaste alguna vez. No tengo mucha educación. Solo conozco unos pocos caracteres. Ni siquiera sé tocar un instrumento, pintar, recitar poesía, y mucho menos he terminado de leer los 4 libros. Naturalmente, no soy apta para ser la esposa principal del marqués, pero mis padres me criaron y no puedo rebajarme convirtiéndome en concubina de nadie. Los ojos oscuros de Chen se clavaron en ella. ¿Cómo sabes que no estoy dispuesto a tomarte como mi esposa? Fan Chanyu quedó atónita ante sus palabras. ¿Estás bromeando? El renombrado marqués de Wuhan casándose con la hija de un carnicero. ¿Acaso eso no lo convertiría en el hazmerreír del mundo entero? En un ataque de pánico momentáneo exclamó: no digas semejantes tonterías. Chen la interrumpió fríamente: ¿crees que esto es una tontería? Fan Chanyu frunció el ceño y dijo: quienes provienen de entornos humildes y se casen con alguien de mayor estatus, en el mejor de los casos, podrían ser la hija de una familia rica casándose con un erudito pobre. ¿Acaso has visto alguna vez una princesa imperial casándose con un erudito pobre? Incluso la princesa menos favorecida se casaría con un erudito recién nombrado. No cono Antes no conocía tu identidad, así que era diferente. Ahora que sé quién eres, ¿cómo puedo tomar en serio esas palabras anteriores? Al menos sí tenía ese nivel de autoconciencia. Al oírle compararse con una empresa imperial, Sichel le palpitó la vena de la sien y luego, a escuchar sus siguientes palabras, soltó una risa fría. Con quien se casa una princesa imperial lo decide el emperador. Con quien se casa este marqués lo decido yo. Bajó la mirada hacia Fan Chanyu. ¿Y qué si soy el marqués de Wuhan? No he desarrollado 3 cabezas ni 6 brazos para devorarte. ¿Por qué tienes tanto miedo? Fan Chanyu se sintió conmocionada por sus palabras. Se tomó un momento para recomponerse y antes de decir: déjame contarte una historia. Cuando era joven, había una vendedora de tofu en el pueblo. Había perdido a su marido muy joven.
Era muy trabajadora, se las arregló para ganarse bien la vida con su puesto de tofu. Además era muy guapa. Así muchos viudos le enviaban pretendientes, pero a ella no le gustaba ninguno. Más tarde, un joven amo de una familia adinerada del condado llegó al pueblo de Linan con un amigo. La vio y quedó prendado de ella. Iba a su puesto de tofu cada pocos días a comprar tofu, y poco a poco se hicieron amigos. Este joven amo no era un mujeriego frívolo, siempre trató a la vendedora de tofu con respeto. Después incluso le dijo a su familia que quería casarse con ella. Sichem probablemente podría adivinar el final de esta historia y intervino fríamente. No me compares con los demás. Fan Chanyu no respondió y continuó con la historia. ¿Cómo pudo la familia adinerada aceptar que su hijo se casara con una viuda? Las ancianas de las casas enfermaron de ira y encerraron al joven amo. Incluso enviaron a matones a destruir el puesto de la vendedora de tofu. Durante ese tiempo, todo el pueblo se llenó de chismes sobre ella. Todos pensaban que la relación entre ella y el joven amo había terminado, pero inesperadamente el joven amo inició una huelga de hambre para forzar la decisión de su familia. Al final, su familia, que amaba a su hijo, accedió a regañadientes al matrimonio, pero solo permitió que la vendedora de tofu fuera concubina. La vendedora de tofu, al volver a casarse con el miembro de una familia adinerada, no esperaba ser la esposa principal y se contentó con el afecto del joven amo. Aunque solo se trataba de una concubina, la boda fue grandiosa como la de una esposa, con gran pompa y celebración. Todos los habitantes del pueblo decían que la vendedora de tofu tenía suerte y que a partir de entonces viviría cómodamente. Los años siguientes, cada vez que regresaba al pueblo, siempre iba vestida con ropa elegante, pero adelgazaba año tras año. Lo único constante es que algunos la envidiaban, mientras que otros en secreto difundían chismes indecorosos, diciendo que era vulgar y superficial, una mujer de mala reputación y que, tras la muerte de su marido, había seducido al joven amo para casarse con un noble. Al tercer año, la vendedora de tofu fue expulsada de la casa de la familia adinerada. Por suerte, antes provenía de una buena familia. Si no hubiese sido esclava y la habrían vendido. La expresión de Sitchen se volvió fría. Ese hombre simplemente cambió de parecer. Fan Chanyu dijo: yo también pensaba así, pero mi madre decía que las personas de caminos diferentes, aunque se unan por el tiempo o por un tiempo, al final se separan. Es como si alguien eligiera una piedra común entre un montón de tesoros de oro y jade. El mundo lo compadece por su elección, mientras que la piedra elegida es envidiada y considerada indigna. Lo que no se dan cuenta es que quien eligió la piedra siempre puede volver atrás y elegir oro y jade, pero la piedra nunca tendrá otra oportunidad de ser elegida. Así fue como la vendedora de tofu, cuando el joven amo la apreciaba, era mejor que cualquier dama noble. Cuando dejó de apreciarla, no era diferente a a la camarera de una taberna o de una casa de té. Sitchen dijo con frialdad: ese hombre era un cobarde. Cuando yo decido que quiero algo, me lo llevo a la tumba. Mientras decía esto, sus ojos negros miraban fijamente a Fan Chanyu sin pestañear, con una intensidad feroz oculta bajo su mirada tranquila que le hacía temblar el corazón. Cuando el corazón de Fan Chanyu dio un vuelco instintivamente, pero al recordar las palabras de su madre, su mirada se volvió firme y clara. Mi madre me dijo también que no solo esas cosas que llevaron a la historia a tal punto. Una persona no puede deshacerse de su pasado. El hecho que la vendedora de tofu hubiera sido viuda la perseguiría toda la vida. No contaba con el favor de la señora de la casa y se enfrentaría a todo tipo de escrutinio y desdén dentro del hogar. Las reglas de etiqueta de una familia noble no son algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. Ser acosada por su suegra, ridiculizada por sus cuñadas e incluso menospreciada por los sirvientes, las voces y la omnipresente sensación de inferioridad causada por la diferencia de estatus erosionarían constantemente a la vendedora de tofu.
Lo único en lo que podía confiar era en el cariño que el joven amo le profesaba, pero todos los demás decían que no era lo suficientemente buena. Algunas palabras, escuchadas una o dos veces, quizás no hagan tambalear la determinación de uno, pero cuando se repiten constantemente a lo largo de los años, es difícil no verse influenciado inconscientemente. Los defectos que antes se pasaban por alto, de repente se volvían flagrantemente evidentes. El joven amo había nacido en la riqueza y el privilegio. Mientras él aprendía a leer, la vendedora de tofu podría haber estado ayudando a su madre con las tareas domésticas. Mientras él bebía y socializaba con sus amigos, ella podría haber estado ocupada preparando tofu. El joven amo llevaba una vida de ocio, mientras que la vendedora de tofu vivía una vida de trabajo diario. El joven amo no valoraba mucho las habilidades culinarias de la vendedora de tofu, porque su familia tenía multitud de sirvientes. La vendedora de tofu no podía comprender los refinados intereses del joven amo por la poesía y la pintura. Eran personas fundamentalmente diferentes. ¿Cómo podrían comprender realmente lo que el otro pensaba? Lo que uno consideraba su ofrenda más preciada podría no significar nada para el otro. Los pequeños conflictos se acumulaban con el tiempo y, antes de que te des cuenta, existe un abismo insalvable entre ellos. En ese momento, Fan Chanyu finalmente miró directamente a Chen. Mi señor es un héroe de renombre y yo solo la hija de un funcionario de alto rango o un noble sería una candidata adecuada. Yo soy solo una carnicera. Si te casas conmigo, serías objeto de burla en todo el mundo. Sitchen, tras escucharla contar esa historia para rechazarlo cortésmente y luego oírla sugerirle que se casara con la hija de un noble, rió fríamente con extrema ira. Y con quien me case no es asunto de nadie. Fan Changyu permaneció en silencio un rato antes de hablar. Pensé que después de decir todo esto, mi señora entendería lo que quería decir. Sus nudillos se tensaron inconscientemente, sintiendo una opresión de incomodidad en el pecho. Por un instante deseó que él siguiera siendo Yan Chen. Separados por la mesa, se miraron a través del tenue velo de la noche hasta que Si Chen habló. ¿Crees que todo lo que he dicho antes también es una mentira? Fan Chanyu se quedó perplejo, sin comprender aún el significado de sus palabras, cuando continuó. Te dije hace mucho tiempo que nadie en mi que no hay nadie en mi familia, solo yo mismo. Mientras decía, su expresión era fría, como si mostrara extremadamente reacio a mencionar algo sobre su familia. Fan Chanyu frunció los labios y respondió, no pensé que esas cosas que dijiste fueran mentira. Si Chen sonrió con una expresión enigmática y a la vez perversa y aparentemente dolido, aunque finalmente, reprimido por su orgullo, la historia que contaste no se aplica a nosotros. El clan Xie aún conserva algunas ramas. Si te casas conmigo se desvivirían por complacerte, en lugar de causarte problemas como en tu relato. Si ni siquiera quieres oír sus halagos, no tienes por qué verlos. Después de sofocar la rebelión y vengarme de Wei Yan, solicitaré ser destinado a la frontera occidental. Puedes venir conmigo a mi feudo y no regresaremos a la capital en 10 u 8 años. El número de damas nobles con las que tendrías que relacionarte en la capital se pueden contar con los dedos de una mano. Con tal evasión sería difícil que se reunieran en esta vida. Temes el ridículo del mundo pensando que tengo otras opciones. Le pediré al emperador que decrete nuestro matrimonio. Mientras no me revelen esta vida, solo podré estar contigo y nadie en este mundo se atrevería a oponerse a este matrimonio. En cuanto a los intereses que mencionaste, cuando no estoy practicando las artes marciales, estoy estudiando. Tienes un talento natural para las artes marciales y eres muy aplicada en tus estudios. Parece que nuestros intereses coinciden y no hay ninguna diferencia entre nosotros. En ese momento, finalmente hizo una pausa. Sus ojos claros y apuestos reflejaban la imagen de la joven mientras decía lentamente, Fan Chanyu, si me casara contigo, ¿te casarías conmigo?
Quizás de ese momento se dio cuenta de sus sentimientos. Había estado planeando el futuro. Ahora hacer esa pregunta no le parecía ni inoportuno ni impulsivo. Simplemente esperó en ese instante en silencio la respuesta decisiva.